como cristianos evangélicos, pero específicamente como cristianos bautistas. Y precisamente el tema de estas conferencias fue identidad bautista hoy. Hoy, en este tiempo. El conferencista fue el doctor Julio Díaz Piñeiro, que es rector y profesor de Historia de la Iglesia de la Facultad de Teología del Seminario Teológico Bautista de Madrid. Así que ustedes se darán cuenta que es un hombre con una capacidad impresionante. Y si alguno quiere tener copia de este material, tiene que ver con identidad, pueden pedir una copia, podemos fotocopiar este material. Va a ser bueno también que con los diáconos, con el directorio, los ministerios estudiemos algunos puntos fundamentales en el contexto de hoy, pero en el fundamento doctrinal que es la palabra del Señor, que no se transa, ¿cierto? También aquí una de las conferencias dictada por el doctor Óscar Pereira García, que también es un hombre con una claridad doctrinal muy profunda. Así que si alguien se interesa en profundizar en este material, puede hablar conmigo. Pero lo más feliz que yo me siento es que, dado que estamos trabajando en una nueva entidad como Iglesia Bautista, que esto reafirma lo que el Señor ha ido colocando en el corazón nuestro y en lo personal, presidiendo la comisión de nuevo estatuto de nuestra corporación. Así que esto reafirma lo que hemos estado pensando y también lo que hemos estado pensando como iglesia, que es la palabra de Dios la que debe darle sentido a la entidad, no los estatutos ni los reglamentos. Sirven como herramientas, pero es la palabra de Dios. Así que estoy muy contento, muy feliz por lo que pude palpar, por lo que pude ver, al extremo que ni siquiera jugué fútbol. La idea de estar compenetrado, conversando y estudiando y conversando con otros pastores esta temática tan interesante. Quiero dar gracias al Señor también porque fue una hermosa jornada, no solo de estudio, sino de compañerismo. Usted sabe que al encontrarse con tantos pastores amigos se recuerdan tantas cosas. Pero también Dios me dio la oportunidad de presentar un bebé. Estuve visitando algunos matrimonios, hermanos, que aún me consideran su pastor y pidieron que yo les presentara a su bebé. Estuve visitando también un matrimonio que, por la gracia de Dios, también ayudé en su restauración cuando ya no había, desde el punto de vista humano, no había guía, no había posibilidad, pero Dios restauró ese matrimonio. Así que también me estuve con ellos y también tuvimos una junta de hermanos sanguíneos, que también fue muy importante. Soy el menor de los 9 hermanos, o de los 8, y quedamos, pero el respeto que significa ser pastor y la palabra, ¿cierto?, también fue importante para poder unir a la familia. Ustedes saben que a veces las familias se desunen cuando ya los viejos no están. Bien, eso quería contarle un poquito lo que fue el viaje muy bendecido. Y hoy día quiero invitarle a seguir reflexionando sobre lo que es doctrina, pero el himno que interpretó el coro, que motiva a ese acercamiento, a buscar al Señor en profundidad, observándolo, no de lejos, sino que estando con Él, como estaba Juan y se sentaba al lado de Jesús y ponía su cabeza, ¿no es cierto?, el hombro de Jesús y podía palpar, sentir de Jesús, ese amigo Jesús. Me gustaría que a veces como que la iglesia pudiera entender en toda su esencia lo que es Jesús, lo que es Dios, lo que es en todo el significado. El mensaje del domingo, ustedes se acuerdan que Cristo presentó otro nombre diferente a lo que normalmente conocían a Dios como el Padre, en todo lo que significa, y hay un resumen en su boletín en el día de hoy. Entonces, abrir la palabra del Señor es encontrarnos con su verdad, es entrar en una tierra santa, en una tierra que quiere
en la cual quiere que yo me introduzca para extraer todo el nutriente espiritual que yo y ustedes necesitamos. Quiero invitar a cantar un himno. Esos himnos que tienen historia, no son doctrinales, pero tienen historia, tienen profundidad, tienen vivencia. Y siempre he soñado, hermano Rodrigo, un desafío grande para ustedes, todos los músicos, los adoradores, los teólogos también. Fíjese que uno de los problemas cuando uno pierde la identidad, y esto no lo aprendí en el seminario ahora, sino que por convicción lo tengo. Una de las cosas que hace que la identidad se pierda es cuando nosotros no somos capaces de elevar nuestra propia adoración a Dios. Fíjese que uno de los cantantes que muchas veces hemos seguido, evangélico, se declaró agnóstico. ¿Me puede creer usted eso? Que un cantante al cual hemos cantado muchos sus cánticos se ha declarado agnóstico, dice. Entonces, ¿por qué no crear nuestra propia alabanza, nuestros propios coros? No me refiero a los himnos, nuestros propios coros, chiquillos. Ponerle música a los salmos, los desafíos en el nombre del Señor. ¿Ya? Los desafíos. Al himno que íbamos a cantar, el 223, es una invitación. Una invitación. Jesús fue a un huerto. Jesús fue al monte de la transfiguración. Jesús fue a un huerto. Jesús, al ir al monte de la transfiguración, muestra una sinopsis de lo que iba a ser el futuro, la glorificación. Cuando Él va al huerto, Él muestra allí toda su humanidad, todo su sentimiento más profundo hacia nosotros, allí en el huerto de Getsemaní. Cuando Él tiene una lucha consigo mismo, una lucha interna. Quiero invitarle a cantar el himno 223, puestos en la posición que usted quiera, pero sí con una posición de adoración. Cantemos este himno con sentimiento, sintiendo la letra, sintiendo lo que dice, cerrando nuestros ojos y colocándonos en el puerto donde Jesús estuvo orando allí intensamente. A solas al puerto. Conmigo está bueno.
está quiere ponerse de rodillas para orar, hágalo. Pero ore al Señor, oremos al Señor. Démonos este tiempo de estar allí a solas con Él. Y declare su necesidad. Pero también entreguemos nuestra adoración. Tengamos este tiempo de orar. Soberano Dios y Padre nuestro, qué bueno es poder orar a ti en lo secreto. Sí, Señor. La promesa tuya es que cuando oramos en lo secreto, tú recompensas en público. Pero Señor, no queremos orar buscando la recompensa, sino que queremos orar como una necesidad de dependencia, con una necesidad de estar contigo, no buscando la bendición, Señor, desde nuestra perspectiva, sino que dejando que tú nos bendigas. Amén. Conforme a tu voluntad, Sí, Señor. conforme a la necesidad real. Tu palabra dice que nosotros no tenemos porque no pedimos. Y si pedimos, pedimos mal. Señor, te pedimos perdón cuántas veces hemos orado de manera equivocada, Sí, Padre. egoístamente, Sí, Señor. pero no buscando tu voluntad, como usted lo dijo allí en el huerto. Perdón. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, ayúdanos a saber buscarte de corazón, pidiendo que siempre haga tu voluntad, porque esta es perfecta y es agradable. Gracias porque podemos entrar a este huerto y humillar nuestro corazón ante ti. Y rogamos, Señor, de que la iglesia pueda entender la necesidad de orar con mayor intensidad. Te ruego, Señor, de que en esta mañana, a través de tu palabra, la pureza de tu palabra, Señor, tú nos puedas hablar. Amén. Y que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe hacia la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Con él encantado yo estoy, aunque el dolor no llegue la noche, mas te ordena ir y escuchar yo voy, su voz doquier la pena es conmigo está.
Él contigo, conmigo está. Por eso asiento, hermanos. Pasaje que va a servir de reflexión esta hora, ya lo hemos leído, Juan capítulo 15. Siguiendo la línea de los nombres de Dios. El domingo pasado vimos cómo Cristo nos revela el nombre de Dios como Padre. Y Dios en el Nuevo Testamento nos envía a su Hijo como Dios mismo, revelado en la necesidad nuestra. Dios que se revela en nuestra necesidad, una necesidad de redención. El a él oír que resuena, que resonó en el monte de la transfiguración. El a él oír es decidor en la fe cristiana. Y es decidor en este tiempo, cuando se levantan tantas voces, cuando se levantan tantos ministerios con minúsculas, donde el enfoque está en el hombre y no en el Señor. El a él oír debe resonar hoy día más fuertemente para que esa crisis de identidad no haga presa de nosotros, sino que podamos gritar a los cuatro vientos, como Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El oír entonces en el monte de la transfiguración es decidor de la fe cristiana, pues Dios establece la doctrina del señorío de Cristo sobre la vida de sus discípulos. Cristo es Señor. Cuando Pedro predica allí en Jerusalén, él dice: a este que vosotros matasteis y crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El señorío de Cristo. Y Cristo como Señor nos enseñó una serie de doctrinas que sustentan nuestra fe y guían nuestro caminar. En su metodología Él usó ejemplos de la vida diaria para que podamos entender en nuestro contexto lo que la vida espiritual es. Para la reflexión de hoy, les invito a leer Juan 15. Los primeros versos dicen: yo soy la vid. Pero agrega algo que es fundamental, dice: yo soy la vid verdadera. Y agrega otro elemento: y mi Padre es el labrador. Fíjese todo lo que significa este primer verso. Jesús es nuestra necesidad. En la lectura que hace de nuestra necesidad, Él pone un ejemplo de la vida diaria. Y Él dice: yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Fíjese que cuando uno recorre las carreteras de Chile, especialmente en la zona norte, hacia el norte, digamos, mirando desde Temuco, la zona central, podemos mirar a la derecha o a la izquierda grandes hectáreas de viñas, de parras. ¿Y cuántos de nosotros no nos criamos bajo un parrón? Un largo parrón. Ese parrón que servía de encuentro de la familia para tomar un mate. Aquí hay una familia que todavía se junta debajo de un parrón. Y hay un caballero que siempre lo veo tomando mate debajo de ese parrón. Me refiero a don Eduardo Ríos. Porque el parrón era un sinónimo de juntarnos, estar allí debajo, para sentir la sombra, para ver el fruto. En la Biblia aprendemos que la vid es una ilustración del pueblo de Israel. De hecho, allí en Isaías 5, 1 al 7, él habla, dice: te planté una viña, te planté una vid preciosa.
Te planté como con el sueño de que seas productivo. Pero se transformó en una vid silvestre, una vid con frutos agrios, con frutos no agradables. Entonces nosotros aprendemos que la vid es una ilustración del pueblo de Israel. Dios esperaba que su vid le diera excelentes uvas, pero en cambio le dio uvas agrias. Y el profeta Isaías nos narra de una manera maravillosa a través de una preciosa ilustración cómo Dios esperaba que su pueblo, receptor de tantas y gloriosas bendiciones, fuera una fuente de bendición para todo el mundo, pero se convirtió en un pueblo peor que los vecinos paganos. Jesucristo tomó el privilegio ahora de ser Él la vid verdadera. Privilegio que el pueblo de Israel rechazó, y sus pámpanos somos nosotros, la iglesia, usted y yo. Estudiemos entonces lo que Jesús quiso decir. ¿Qué quiso enseñar? Y el mensaje tiene dos puntos. Una ilustración y una instrucción. Va a ser más corto el mensaje. El domingo fue un poquito largo, un poquito más de una hora, pero era tan interesante el tema. Va a ser más corto. Gracias por su apoyo. Una ilustración, en primer lugar, de fertilidad. Se observan aquí en este pasaje tres identidades. La identidad de la vid, y la identidad de las ramas, y la identidad del labrador. Tres identidades que son claves. En primer lugar, la identidad de la vid. ¿Quién es la vid? Jesús. La identidad de la vid es Jesús. Él dice: yo soy la vid verdadera. Fíjese que el yo soy, que es uno de los nombres de Jehová, que lo hereda Cristo, lo hereda Cristo, y Él se considera el yo soy en muchas áreas. Ese yo soy tiene esa revelación de ese nombre, tiene una connotación de esperanza. Implica esperanza para el futuro. Tiene un sentido de interventor en medio de la desolación y en medio de la incertidumbre. Cuando Dios revela su nombre, lo hace en medio de la desolación, de la incertidumbre de su pueblo que estaba en Egipto. Pero no se lo revela a su pueblo, se lo revela a Moisés, para que Moisés pudiera llevar esa nueva esperanza. Por eso cuando Moisés le pregunta, y cuando me pregunten ¿quién eres tú? ¿Qué voy a decir? Dile: yo soy nomás. En un sentido de futuro, en un sentido de esperanza, en un sentido de intervención en medio de la crisis. Jesús aparece en la historia en medio de una crisis de identidad de su pueblo. Porque el pueblo de Israel estaba influenciado por la cultura, en primer lugar por su propia cultura, pero por su cultura religiosa. Por otro lado estaba la influencia de la cultura griega con todo su sistema de dioses paganos y la filosofía de la época. Pero también estaba la presión de la cultura romana que colocaba al emperador como Dios. Y ellos estaban en este minuto en una crisis de identidad porque estaban bajo el yugo romano. Entonces Jesús aparece como el yo soy, y ustedes conocen ese mensaje que los prediqué el año pasado. Jesús aparece con su yo soy
en un sentido de esperanza para el futuro, en un sentido de intervención en medio de la crisis, en medio de la desolación y en medio de la incertidumbre. Entonces, en medio de la infertilidad del pueblo, Jesucristo dice: yo soy la vid. Yo soy el que puede nutrirlos de tal manera que ustedes ahora sean un pueblo con frutos, no agrios. Fíjese que yo me crié en un lugar donde había un largo parrón, larguísimo el parrón, ancho, largo, y en medio de ese parrón había como un remanso y había como un cuadrado grande. Y sabe que uno podía ver en ese parrón diferentes tipos de uvas: rosada, negra. Yo sé que algunos están pensando: usted comió mucha uva negra, pastor. Yo sé que están pensando. Uva villera, que llamaban a una uva blanca, grande. Y uno podía comer del fruto de la uva que quisiera, cada uno con una dulzura diferente. Dios nos pone a nosotros para que seamos un pámpano donde Él pueda venir a buscar y pueda encontrar todo tipo de uvas, y que el mundo pueda ver también todo tipo de uvas. Entonces, la identidad de la vid, Jesús: yo soy la vid verdadera. Este concepto de vid es una exclusividad. ¿Por qué digo que es una exclusividad? Porque Jesús es la gran fuente de gracia y de bendición para la vida. Jesús es la gran fuente de gracia y de bendición para la vida. Sin Jesús, tu vida es agria. Sin Jesús, los frutos de tu vida son agrios. Entonces Jesús quiere intervenir tu carácter, quiere intervenir tu vida, quiere intervenir mi vida, para que de tu vida y de mi vida pueda haber un fruto dulce, agradable. ¿Por qué será que a veces somos agrios para contestar? Somos pesados para contestar. Entonces Jesús, en su exclusividad, es la gran fuente de gracia y de bendición para la vida de todo creyente que quiere. Solo el gran yo soy puede declarar ser la fuente de vida eterna para toda persona que se une a Él. No sé si hay un coro que dice: Él es la fuente de vida. ¿Te acuerdan de eso? Sí. Traten de recordar ese coro. Anteriormente, Jesús se había declarado, fíjense que esto es muy interesante lo que le voy a decir. Anteriormente Jesús se había declarado como el pan, se había declarado como el agua. Fíjense que ambos se ingieren. Ser un pámpano es algo más íntimo, porque este se alimenta del que se declaró el pan y el agua de vida. La uva es el producto de aquel que dijo: yo soy el pan, yo soy el agua. Es nutrirse permanentemente de la fuente de gracia, de vida y de bendición. Entonces la pregunta es: ¿de qué manera tú y yo nos estamos nutriendo de Cristo? ¿De qué manera tú y yo me estoy nutriendo de Cristo? ¿Te conformas, hermano y hermana, con el mensaje del día de hoy? Y tú sales de acá, te vas a acordar como un 5 o un 10% de lo que escuchaste. ¿Y qué pasa durante la semana? ¿Cuál es la fuente de nutrición para tu vida durante la semana? Fíjense que una de las cosas que yo más lamento de esta iglesia es que la gente no viene a orar. El día miércoles
Antes no, aquí habíamos como 40, 45, hasta 50 personas orando. Entonces no estamos nutriéndonos, no estamos buscando. Usted me dice, pastor, que yo puedo orar en la casa si no me cabe la menor duda. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Alguien usted ha dormido mal durante esta noche? Levante la mano. ¿Ha dormido mal? Honestamente, levante la mano. Ya. Porque yo estoy orando. Yo se lo dije también. Yo estoy orando todas las noches. Que si usted no ora antes de dormirse, digo, Señor, que duerma mal. Y que se levante y ore al Señor. Así que, hermano, yo soy culpable. Por lo tanto, debería, antes de acostarse, ore al Señor. Y antes de comenzar el día, ore al Señor. Y a mediodía, ore al Señor. ¿Qué dice la palabra? 3 veces oraba Daniel en el día. Ese cuento se lo enseñaba a los niños. Pero los niños se lo saben. Ese corito es bueno enseñárselo a los grandecitos también. 3 veces oraba Daniel en el día. 3 veces oraba el profeta Elías. Entonces la oración es el que derrama poder, hermanos amados. En la oración se derrama el poder. Dice la palabra del Señor que mientras oraban, el lugar donde estaban tembló. La iglesia tiene que recuperar la oración, hermano mío, tiene que recuperar la oración. Tenemos que recuperar esta herramienta válida con la cual el Señor Jesús no podía vivir. Jesús no podía vivir si no oraba. Y dice la palabra que se apartaba, como era su costumbre, y allí oraba. Entonces, si nuestro mayor referente espiritual es Cristo, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Entonces, cuando Él se declara como a la vid verdadera, significa que yo tengo que estar unido a Él para nutrirme. ¿Y de qué manera me uno a Él? A través de la oración. Amén. Que es ese diálogo íntimo. Por eso Él dijo, ora tu papito en secreto, y tu papito que ve en los secretos te va a recompensar en público. Pero como dije antes, no busquemos la recompensa, busquemos la relación con Dios. Iglesia amada, entiéndalo por favor. Entiéndalo. Vivimos tiempos difíciles, donde la presión externa es tan fuerte que va debilitando nuestra fe. No en vano Cristo lo dijo. Y por haberse multiplicado la maldad, la fe de muchos se enfriará. Pero cuidado, no le echemos la culpa a la maldad. La culpa es tuya. Porque si estuviéramos bien relacionados con el Señor, dice la palabra que pueden caer 1000 y 10.000 en tu diestra, mas a ti no llegará. Amén. Pero hay que estar unidos con Él. Cuando Cristo te dice que Él es la vid, y le agrega la vid verdadera, significa que hay otras vides. En el desierto judío, en ese sector, a lo lejos uno puede ver, dicen los estudiosos, que se ve un arbusto que parece una vid, pero es un espino y abrojos. Hermano mío, Dios nos está mirando y está pesando si tú y yo somos vid o no somos vid, o si somos espinos y abrojos. Entonces es importante, hermanos, estar allí permanentemente unidos con la vid que es Cristo, por medio de la oración y por medio del estudio de la palabra del Señor. Y cuando uno es autodidacta en el estudio, cuando uno todos los días está allí buscando el rostro del Señor en oración y a través de la palabra, algo empieza a ocurrir en tu vida. Y ya no va a estar llamando por Él por mí.
debemos orar los unos por los otros. Pero a veces nosotros nos quedamos en la comodidad de que otros oren por mí. Hermano, tu oración es la directa. Tu oración es la que va directamente al Padre por medio de Jesucristo. En segundo lugar, la identidad de las ramas. ¿Quiénes son las ramas? Nosotros. El creyente dice, vosotros sois los pámpanos, dice Cristo. Cuidado con creernos nosotros la Biblia. Cuidado con creernos nosotros la Biblia. Fíjese que la rama es muy semejante al tronco. Muy semejante en color. Porque está identificada con el tronco. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar identificados con la vida que es Cristo. Por lo tanto, yo tengo que ser semejante a Cristo. Tengo que parecerme a Cristo. Tengo que oler a Cristo. A los primeros cristianos le llamaban cristitos, porque se parecían a Cristo. Porque dice que la gente se daba cuenta que habían estado con Jesús. Entonces, cuidado con creernos nosotros la vida. El creyente es una rama, un retoño, un pámpano que pertenece a la vida. El énfasis entonces está en la vida. Nuestra responsabilidad es permanecer constantemente en la vida. Esto nos indica que debemos identificarnos con Cristo como la vida. Si no me identifico con Cristo, todo lo que yo pueda hacer es religión. Todo lo que tú haces es religión si no te identificas con Cristo. Si no te identificas con la verdad, si no te identificas con la vida, si no te identificas en Él como el camino. Todo es religión. Y usted sabe que por medio de la religión no encontramos la salvación. Es solo por medio de la gracia de Jesucristo. Amén. Nuestra responsabilidad entonces es permanecer constantemente en la vida. Esto nos indica que debemos identificarnos con Cristo como la vida. Fíjense que aquí hay tres puntos que son muy interesantes. En primer lugar, los pámpanos se dejan guiar. Los pámpanos se dejan guiar. Si es una viña, ¿no es cierto?, los guían de manera recta, ¿sí? Los van guiando. Si es un parrón, lo guían en el otro nivel. Entonces el pámpano se deja guiar. Y para que se deje guiar, se elabora un sistema. Y si ustedes se acuerdan de los parrones, ¿no es cierto?, hay un madero o un tubo de fierro o de cemento, después hay algunos travesaños, hay guías donde el parrón va guiándose. El parrón no crece hacia arriba, se va guiando, se deja guiar. Un discípulo de Cristo, cuando Cristo dice que usted y yo somos los pámpanos, significa que me tengo que dejar guiar. Tengo que dejar que el tronco que me manda el nutriente, ¿no es cierto?, me nutra y me guíe. Entonces yo tengo que dejarme guiar. Me tengo que dejar amonestar. Ese es un sentido de sometimiento. Someterme al señorío de Cristo, porque ese es el tronco doctrinal del Evangelio, el señorío de Cristo. Ese es el tronco doctrinal, el señorío de Cristo. El sometimiento es un principio. Yo me someto a su señorío. Entonces el pámpano se deja guiar, se somete a la dirección, a la forma que Él me quiere dar. ¿Quién? Después vamos a ver quién es el que hace eso.
En segundo lugar, los pámpanos se entrelazan. Qué interesante en el parrón. Qué interesante que acá había una parra de uva negra y acá había una parra de uva blanca y allá había una parra de uva rosada. Y arriba, ¿no es cierto?, donde estaba el lugar, los pámpanos se entrelazaban en su crecimiento. Y forman, ¿no es cierto?, un tejido precioso, entrelazado, los rosados con los negros y con los blancos. Que no se ve, pero cuando viene el fruto se ve. Y resulta que acá estaba la parra de uva blanca, pero acá al otro lado estaba la parra de uva negra, salía el fruto de uva blanca, y allá salía la rosada. Un sentido de no solo de sometimiento, sino que también un sentido de interdependencia. El estar entrelazados le daba consistencia. Y cuando venía el fruto estaba bien sostenido porque estaban entrelazados los pámpanos blancos con los negros. Qué preciosa esta ilustración de Jesús. ¿Cómo lo puede interpretar esto? Un sentido de interdependencia, de sostenerse unos a otros. Por eso Cristo dice más adelante: un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros. Y el amor se ve cuando estamos entrelazados. Dice la palabra del Señor que no había, en la iglesia primitiva, no había ningún necesitado, porque estaban entrelazados, tenían todas las cosas en común. Nos hemos unido en oración, y eso que fue, yo leí una cadena de oración por la necesidad de nuestra hermana Rodríguez. Pero ¿sabe lo que pasa, hermano? Nosotros somos muy personas que hacemos las cosas de vez en cuando. El año pasado, cuando tuvimos una situación crítica, ¿sabe que la sala de oración se llenó? Ese miércoles la sala de oración se llenó, estaba llena la sala de oración. El miércoles siguiente bajó un poquito. Al miércoles siguiente bajó otro poquito. Y así fue bajando. No somos constantes. El pámpano se entrelaza en un sentido de independencia, en un sentido de sostenerse uno a otro, una relación de sentido de familia. Observa el parrón de tu casa. Observa el parrón de tu casa. Esta guía que salió de este tronco, que llega allá a la punta del parrón de allá, no le dice: ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás invadiendo mi terreno? No le dice eso, sino que la recibe, porque es un todo, porque alguien diseñó ese parrón para que así sea. Dios diseñó la iglesia para que en nosotros haya amor, haya preocupación, reír con el que ríe y llorar con el que llora. ¿Saben, hermano? Es más fácil reír con el que ríe. Es más fácil el asado del jolgorio, del cumpleaños. Yo cuando llegué a esta iglesia les dije a los hermanos: ustedes tienen que invitarme a todos sus cumpleaños. Cuando nazca una guagua tienen que invitarme. A tus celebraciones, estar juntos. Así que el próximo año mi cumpleaños lo vamos a celebrar aquí juntos. Yo pongo el perdón.
Ya se lo está pensando. Hermanos, el sentido de poder estar juntos. Fíjese, observe el parrón, observe. Están dependiendo un pámpano del otro. ¿Y cuál es el resultado? Juntos dan la uva. Juntos dan la uva negra, juntos la uva rosada, juntos la uva blanca, juntos la uva viñera, juntos. Entonces el dueño del parrón va y come lo que quiere, porque es el resultado de lo que él diseñó. Dios diseñó la iglesia y Él quiere ver resultados en la iglesia, quiere ver amor en la iglesia, quiere ver respeto en la iglesia, quiere ver sometimiento en la iglesia, quiere ver unidad en la iglesia. Eso quiere ver. Que los de acá, ¿qué pasaría si yo el domingo pasado los de acá se van a sentar acá este otro domingo? Oiga, pastor, ese lugar yo lo compré. Yo pago mi diezmo, por lo tanto yo allí, ese lugar es mío. En tercer lugar, los pámpanos, hermanos, nos buscan sobresalir. Los pámpanos no corren con colores propios y se quieren ir para arriba, porque la vid no es trepadora. No trepa hacia arriba, porque no tiene la consistencia para subir, porque tiene un sentido de humildad. ¿Por qué Cristo nos puso como ejemplo un peral, nos puso como ejemplo un manzano? ¿Por qué puso la vid? Porque la vid se deja guiar y es moldeable. Entonces los pámpanos no buscan sobresalir. ¿Qué significa esto? Un sentido de humildad. Un sentido de humildad, un sentido de sometimiento, un sentido de estar enyugado con el Padre de la humildad. Mateo 11, versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice después? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué lindo es esto, hermano. El sentido de humildad, el no querer sobresalir. El hecho de que yo esté aquí al frente, yo no soy la persona más importante de este lugar. El hecho de que la hermana Paulina toque tan lindo el piano, no es la persona más importante de este lugar. El hecho de que el coro cante, que Don Dante tenga 65 años como director de este coro, no es la persona más importante de este lugar. La persona más importante de este lugar se llama Jesús. Y Él es la vid verdadera. En tercer lugar está la identidad del labrador. Estoy bajo el punto de una ilustración de fertilidad. ¿Ya? Él es el labrador, identidad del labrador. ¿Quién es el labrador? Cristo lo dijo aquí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La identidad del labrador es el mismo Dios. En este caso, Él es el dueño, Él es el agricultor que cultiva la vid, que la cuida, la riega, la poda para sacar los retoños estériles y limpiar y empoderar los retoños fértiles. ¿Qué significa esto? Que tú y yo debemos dejar que el labrador saque de tu vida y de mi vida aquellas cosas que no son fértiles. Cuando se enquistan cosas en nuestra vida, creo que yo lo he dicho, hay los álamos, especialmente en el lugar donde yo me crié, en la etapa ya de primavera, los álamos preciosos, grandes, imponentes, su altura. De pronto al medio del álamo uno veía una flor roja. ¿Qué es una flor roja? Ese se llama quitral.
que es un hongo que se mete y que florece. A la vista parece hermoso, pero que daña al árbol. Hermanos, hay muchas cosas que están encriptadas en tu vida y en mi vida. Y la cultura de hoy dice, pero si no tiene nada de malo. El fuego está bonito. ¿Qué tiene de malo? ¿Se acuerdan que le dije el otro día que el Padre está tan interesado con nosotros que Él siempre como papá quiere estar con nosotros, ir a todos los lugares con nosotros? Y a veces uno dice, pero papá, ¿cómo vas a ir a este lugar conmigo? Déjame ir solo. Cuando yo le empiezo a decir a mi papá, yo no quiero que vaya donde yo voy, algo me llevo guardado ahí. Cuando yo no quiero que mi padre vaya donde yo voy a ir, algo me traigo guardado allí. ¿Qué significa esto? Hermanos amados, hay lugares a los cuales tú y yo no debemos ir. Cada uno saque sus conclusiones. Hay lugares a los cuales tú no debes pisar. No, que yo tengo mis convicciones claras. Es que yo sé dónde voy, si no se preocupe, si yo tengo mis cosas claras. Hay alguien que dijo lo mismo en la Biblia. Señores, si es necesario, yo voy a ir a la muerte contigo. A ver, Pedrito de Jesús, ven para acá. Te voy a decir una cosa. Tú estás entrando en un terreno que no debes ir. No, Señor, si yo voy. Te voy a decir una cosa, Pedro. Antes que el gallo cante, tú me vas a negar 8 veces. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Ninguno debe tener más alto concepto de sí que el que debe tener. También dice la palabra que el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces es muy importante, hermanos míos, que dejar que el dueño, el labrador que es Dios, saque esos retoños estériles que están en mi vida, que están enquistados en mi vida. Bajo el concepto de hoy de la sociedad, dice, no tiene nada de malo si todo el mundo lo hace. Cuidado, hermanos, con eso, por favor, y tomen en serio esto con responsabilidad. No porque todo el mundo lo haga es válido ante Dios. Pablo dijo, todas las cosas me son lícitas, sí, le dice, pero no todas me convienen. Entonces el Espíritu Santo, a través de la oración y a través de la palabra, me va a dar discernimiento si yo puedo o no puedo hacer ciertas cosas, o si yo puedo ir o no puedo ir a ciertos lugares. Dios cumple una tarea que la vida no puede hacer. Dice el texto, el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Dios quitará todo pámpano estéril. Y no solo lo quitará, dice que lo quemará. Pero también dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Va a decir, Dios ve un potencial en nosotros. Dios ve un potencial en ti. Por algo te llamó, porque ve un potencial en tu vida y en mi vida. Dice que Dios limpia todo pámpano fértil para que lleve más fruto. Entonces, su limpieza, su equipo de limpieza, ¿cuál es el equipo de limpieza que Dios tiene? Versículo 3 dice, y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando usted y yo leemos la palabra, cuando usted y yo estudiamos la palabra,
esta palabra, que es inspirada por el Espíritu Santo, más la dirección del Espíritu Santo, va a provocar que en ti aquellas cosas que tú creías que estaban buenas, no son buenas a la luz de la palabra. Porque dice el Salmo 119, 105, texto enseñado a los niños, pero que tienes que aprendértelo tú. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En segundo lugar, una ilustración sobre la fertilidad. El primer punto general fue una ilustración de fertilidad, ahora una instrucción sobre la fertilidad. ¿Y cuál es la instrucción? La instrucción está en el versículo 4 cuando dice permanecer en mí. Permanecer en mí. Vale decir, su instrucción es un imperativo. La vida cristiana es una vida de acción, no es una vida estática. El Señor nos anima a que permanezcamos en Él, en su palabra, en su doctrina, y esto garantiza que Él permanecerá en nosotros. Ahora, este permanecer es un acto voluntario, pero a la vez es un acto obligatorio. Porque si usted voluntariamente ha entregado su vida a Cristo, como así fue, ese es el acto voluntario, usted voluntariamente se entregó a Cristo, ahora, obligatoriamente, pero no es una obligación de peso, obligatoriamente yo tengo que estar unido a Él. El Señor nos anima a que permanezcamos en su palabra, en su doctrina, y esto garantiza que Él permanecerá en nosotros. Esta permanencia entonces es un acto voluntario y obligatorio a la vez. Es un acto consciente y continuo con la fuente de vida. ¿Quién es la fuente de vida? Cristo. Con la vida. En otras palabras, estar en Cristo. ¿Qué es el cántico inicial que cantaron los jóvenes del Ministerio de Alabanza? Estoy en Cristo. Y cuando estoy en Cristo, pase lo que pase, el estar en Cristo. ¿Qué dice la Biblia? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El estar en Cristo es un nuevo estilo de vida. El estar en Cristo significa que estoy entrelazado con mis hermanos. El estar en Cristo significa que el estar entrelazado indica interdependencia. El estar en Cristo significa que va a haber un fruto digno de Él. Estar en Cristo. Su instrucción es un concepto. Su instrucción es un concepto. Dice, ¿cuál es el concepto? El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Porque el pámpano es producto de la vid. Ningún pámpano puede dar un fruto si no está unido a la vid. Entonces, su instrucción es un concepto. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Un pámpano debe tomar su vida de la savia de la vid, pero a su vez la vid, Cristo, toma su vida del Padre. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, dijo el Señor, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:19. Por eso Cristo es categórico al decir aquí, cuando Él dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 5. Separados de mí, nada podéis hacer. Usted me dirá, pero nada, si yo canto, yo toco instrumentos, yo hasta he echado fuera demonios. ¿Le parece conocido esa frase? Muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre hicimos esto, hasta demonios le echamos. Cristo dijo, apartado de mí, obradores de maldad, porque nunca os conocí. Entonces cuidado, hermanos amados.
La vida cristiana auténtica es aquella que permanece en Jesús. Pero también su instrucción lleva un concepto o consigo un interés. ¿Y cuál es el interés? Dice que este lleva mucho fruto. ¿Sí dice la palabra? Este lleva mucho fruto. Tanto Dios como el labrador y Cristo como la vid quieren ver abundancia de frutos y de calidad. Esto es una calidad de vida, una calidad de carácter, una vida de alabanza diaria, una vida de adoración, una vida digna del dueño de la vida. El fruto que viene de la permanencia es nuestro temple, es nuestro carácter interno, que se traduce en una conducta externa, una santidad de impacto. Fíjese, una santidad de impacto. Usted llega a un lugar, oh, ¿quién es este? ¿Quién es esta? Cristo tenía una santidad de impacto. No pasaba desapercibido. Hermanos, tú y yo tenemos que tener una santidad de impacto. Que no pase desapercibido donde vives. Que no pase desapercibido en tu trabajo. Que si alguien se sienta frente a tu escritorio, no se vaya sin una palabra. Conversábamos con Javier, ahí la importancia en su lugar de trabajo, de entrevistarse con el apoderado y que el apoderado se vaya con la palabra del Señor. Que tu compañero de trabajo se vaya con la palabra de Dios. Se vaya con la palabra del Señor. Una santidad de impacto. Un viejo corito decía: brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Finalmente, su instrucción trae consecuencias. Hermanos, nosotros primero nos saltamos todo lo demás y queremos llegar a esto, pero la consecuencia de esto es todo lo anterior. Es todo el mensaje anterior, es la consecuencia de esto. ¿Cuál es la consecuencia? Cuando Él dice: pedid todo lo que queréis, Dios será hecho. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis, Dios será hecho. ¿Y sabe por qué el Señor nos responde esto? Porque nos falta todo lo anterior. Y a veces tomamos